ya se encuentra con nosotros Héctor Zagal, quien es profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Y me da muchísimo gusto saludarte como cada lunes, Bienvenido. Héctor. ¿Qué tal? Qué gustazo estar con ustedes. Pues Gracias. Sí, estamos en abril y se conmemora el aniversario de la coronación de Maximiliano de Habsburgo. Oye, ¿por qué es tan importante conocer o entender más a fondo el Segundo Imperio Mexicano? Porque así se le llama, ¿no? El Segundo Imperio Mexicano. Te lo voy a poner de esta manera. A mí me gusta decir, el ejército está en las calles, frecuentemente alguna parte de la población se queja, el fuero militar está discutido. México es un país con pocos ricos, muy ricos, muchos pobres, muy pobres. Las relaciones con Estados Unidos no son fáciles. Muchos gobernadores se quejan del gobierno ejecutivo y el gobierno ejecutivo central, del poder de los gobernadores. El ejecutivo dice que la culpa es del legislativo y el legislativo... estamos hablando de 1864. O sea, lo que acabo de decir es... y además, ya no lo terminé, pero lo que se decía en aquel momento era que gracias a las reformas educativas, la reforma que iba a traer dinero para explotar el subsuelo, México iba a progresar. Yo creo que este panorama, la vuelta de 150 años, o sea, yo hago este ejercicio y la gente dice, es exactamente lo mismo. Nos lleva a pensar que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, claro. Creo que Maximiliano de Habsburgo es un personaje que es llamativo porque muchos mexicanos pensaron que ya no nos podíamos gobernar a nosotros mismos, que este país no necesitaba democracia, sino que necesitaba un líder, una mano fuerte y además güerito. Pero después del primer imperio y todo este tiempo hasta llegar al segundo imperio, ¿cuánto tiempo pasó? México se independizó en 1821, el segundo imperio comienza en 1864, y México se dedicó a, lamentablemente, eso que ha sabido hacer también, que es pelearse, endeudarse, matarnos los unos a los otros. De la independencia del primer imperio a la invasión francesa y luego el segundo imperio, México perdió la mitad de su territorio y hubo 27 presidentes, de los cuales solo uno terminó su mandato. Entonces, claro, en 1864 muchos mexicanos dijeron, este país es inviable y lo que necesitamos es traer a alguien del extranjero. Y trayendo a Maximiliano. Que era un personaje muy peculiar, muy peculiar porque los mexicanos en realidad no sabían a quién traían. Claro. Traían a un personaje que el ejército francés estaba en México, porque en realidad ganamos el 5 de mayo, pero perdimos las otras guerras, otras batallas. Entonces los franceses sí estaban en México. Estaban aquí, dominaban en México, y gracias a eso se trajo a este emperador de papel, un hombre sin duda culto, pero un hombre, dicen algunos que un romántico, pero al fin y al cabo venía basado en un emperador. Era un hombre, por cierto, que comenzó a aprender náhuatl en México. Eso es algo que y tuvo algunos detalles, como por ejemplo prohibió los golpes a los peones, abolió algunas de las penas, algunas de las deudas de los campesinos. Es un hombre con claroscuros, pero al fin y al cabo era un invasor. Claro. Casado, por cierto, con una mujer muy inteligente y muy ambiciosa, que era Carlota Amalia de Bélgica. ¿Qué papel desempeñaba ella en todo esto, aparte de ser, claro, está la pareja de Maximiliano? Hay una anécdota que creo que pinta todo esto. Miramón, que había sido lugarteniente de Maximiliano, tenía una esposa, Concha Lombardo Miramón, y Concha le había dicho, no te metas con el Segundo Imperio porque eso va a terminar mal. Claro. Estando a punto de ser ejecutado, Miramón, junto con Maximiliano, le dice a Maximiliano, Majestad, si yo le hubiese hecho caso a mi esposa, no estaría aquí. Y entonces Maximiliano le dice, mi general, no se preocupe, que yo estoy aquí porque le hice caso a ella. Es decir, en realidad Maximiliano siempre tuvo dudas de venir a México. Quien era la ambiciosa era Carlota, que era una mujer inteligente y extraordinariamente rica.
Y la historia le suele dar más juego a Carlota porque es la historia trágica. Ella murió ya en 1927, era una mujer rica que enloquece, pero en el centro de la historia está Maximiliano, que es al que fusilaron. ¿Y en realidad sí fue fusilado? Sí. Hay por ahí una leyenda que dice que como era masón, no era masón, está demostrado que no, Juárez lo perdona, pero Juárez tenía muy claro que no podía dejar este personaje por ahí. Y en efecto, la leyenda dice que sale rumbo al Salvador con el nombre de Justo Armas y que sobrevive, pero la verdad es que no es así. O sea, ¿no? sí se lo llevan a Querétaro y ahí es donde lo fusilan. Exactamente, ¿no? Se conoce incluso la historia del cadáver. La historia del cadáver es trágica porque lo embalsaman más, se le comienza a echar a perder allá. Se les cae un par de veces cuando traen el cuerpo de Maximiliano a México, 2 veces, y una de ellas va a caer a un río. Maximiliano, aquí dice una fuente, Juárez nunca lo había querido ver en vida, y acude cuando lo están reembalsamando, el cuerpo estaba desnudo, colgando de los pies, y acude Juárez a verlo y dice, se ve que era alto, pero no proporcionado, y viendo la frente dice, no era un hombre de talento. Es una historia trágica porque le costó dinero a México, muertos a México, y que yo creo que al fin y al cabo sí creo que hay algo que nos deja en la Ciudad de México, Maximiliano de Habsburgo. Él remodeló el castillo de Chapultepec, en realidad el Alcázar, que yo los invito a verlo, es de él, y el trazo del Paseo de la Reforma o Paseo de la Emperatriz. Claro. No, pues ahí está, 2 grandes cosas que evidentemente seguimos disfrutando hasta el día de hoy. Héctor, muchísimas gracias, de verdad es un placer estar aquí. Gracias. Un gustazo. Y tenerte aquí es un verdadero placer.